Bueno, gente, esto es lo que yo quería explicar. O sea, conectado de esta forma, logramos que el toma, el bastidor que vamos a poner, este no bueno, pero es a modo de ejemplo, en esta caja tenga individualidad con respecto a la línea. Porque si lo conectábamos, como les mostré en el otro video, queda el toma sufriendo el consumo del toma en sí mismo más el del otro que está instalado allá. No sé si se ve. Bueno, ustedes dirán, Tano, no seas tan obsesivo porque acá solo se enchufan veladores. Sí, en este caso sí, es verdad. Estos son los tomas de la habitación, pero en el resto de la casa está igual y lo noté en la línea de tomas de uso especial, donde va microondas, se deriva a aire acondicionado y se deriva a la otra habitación al otro aire acondicionado. O sea que el mismo error que estaban cometiendo en esta escala, la estaban cometiendo a gran escala. Y después vienen los incendios, los problemas, los incendios, se queman los módulos, o sea, los módulos no resisten y se queman. Bueno, espero que haya quedado claro. Si no soy muy claro es porque estoy cansado, me levanté muy temprano, ahora que me doy cuenta ya estamos pasando el mediodía, todavía no comí y todavía no tomé una Pepsi, así que les dejo un saludo y voy a terminar este trabajo, al menos la parte eléctrica.